Dios les bendiga, hermanos de Iglesia de Dios, Ministerio Getsemaní. Es un placer esta vez pues poder estar cumpliendo un año más de aniversario de nuestra iglesia, de una festividad muy importante en la cual pues la llevamos muy bien en nuestros corazones. Y para empezar, hermanos, que estamos acá en un lugar muy especial para los primeros pasos de nuestra iglesia. Este es el lugar exactamente donde comenzamos este ministerio, donde nuestro pastor pues comenzó junto con nosotros un 1 de mayo. Esta es la casa de esquina, para que tomen referencia. Estamos a la par prácticamente de la pulpería del Chaparro, sé que todos la conocen. Esta es la casa en la cual pues la iglesia comenzó. Comenzamos, hermano, nuestro primer culto fue exactamente en este lugar, teniendo el porche como el estrado o el púlpito y siendo nuestro pastor el predicador de esa noche, que como anécdota les voy a anticipar de que ese día no venían preparados para poder realizar algún trabajo en especial, mucho menos predicar, pero ese día pues le tocó predicar a él, y su primer mensaje, el cual no se me olvida, fue pues el camino a Emaús. Esa fue la prédica que él tomó a bien dar en ese instante. Así como también nuestra pastora le tocó improvisar como ministerio de alabanza, le tocó cantar las alabanzas esa vez, pero son partes de nuestro primer culto, como les decía, un 1 de mayo, lo tomamos a bien de parte de Dios y eso es grato para nosotros. Recuerdo que después del culto, como siempre, mandó a traerse un fresco, ahí fue donde conocí a Daniel. La primera vez que lo veo, andaba con una camisa roja y pues fuimos a comprar una Jumbo y fue la primera vez que compartimos con la familia pastoral un refresco y churros después del culto. Luego de eso, nuestros cultos siguieron realizándose durante un periodo de tiempo en este lugar, en esta casa que se nos dio a bien pues la prestada. Y durante un tiempo estuvimos aquí, hermano. En ese entonces aquí había detrás de mí una galera que funcionaba como un taller de estructuras metálicas en las cuales realizaban trabajos de soldadura y de muchos tipos de cuestiones de estructuras. En esa galera pues durante el día funcionaba el taller y durante la noche veníamos nosotros a mover todo lo que los del taller dejaban, recuerdo yo, unas mesas acá en medio. Esas mesas nosotros veníamos, movíamos eso y movíamos todo hierro que ellos dejaban, y luego de mover todo aseábamos para poder hacer nosotros el culto, el devocional. Ese fue un tiempo muy bonito, pero fueron nuestros principios. En una ocasión que cayó una buena tormenta, recuerdo que estábamos aquí adentro y yo estaba con Jefferson estaba tiernito de meses y me tocó utilizar una sombrilla para poder unas goteras que caían dentro de la galera. Con esa sombrilla pues pudimos escampar el agua aún dentro de la galera para no mojarnos, y la corriente de agua, que ustedes saben que viene desde arriba, pues se metía por en medio también de la galera y era una charquera preciosa la que se armaba en este lugar, pero así pudimos compartir, así pudimos vivir y convivir unos tiempos muy amenos. Nadie usaba micrófono, con el pastor se nos inculcó el uso de micrófonos. Ahora no podemos cantar o hacer algo si no está el micrófono. Antes nadie los quería usar, le teníamos miedo a usar un micrófono, y fue también, me recuerdo, como ministerio, como miembro de esta iglesia, un temor muy grande cuando nos dijeron la deuda que habíamos acreditado por haber adquirido las bocinas y los micrófonos. Muy especial. Al final de todo, pues gracias a Dios, siempre hemos salido adelante con la mano del Señor. Se han cancelado las deudas una y otra que hayamos tenido, y eso es muy importante. Todas las cosas que nosotros usábamos acá, las guardábamos en aquella parte de atrás. No estaba este palo de limón en ese entonces, pero en la casa de abajo nosotros veníamos y
cogíamos todo lo que era la silla y las bocinas y las íbamos a meter a la casa de abajo, la cual también pues era prestada y nos servía como de bodega. Este, hermanos, es el principio de Iglesia de Dios, Ministerio Getsemaní, acá en Residencial Guacamaya, junto a nuestros pastores Luis Alonso y Sonia. Con ellos comenzamos en este lugar. Después de eso, pues nos movimos hacia lo que es la parte central de la colonia, donde pusimos la carpa. Ahí pues continuará otro hermano platicándoles un poco más de esta historia. Que Dios les bendiga grandemente y felicidades a cada uno que se sienta miembro de esta iglesia. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Una experiencia que yo tuve dentro de la iglesia fue que en una reunión de jóvenes, pues Dios me permitió poder estar con mi pastor y habíamos como 7 jóvenes y tuve la oportunidad de, pues, él me dio poder orar y pues según yo, ¿verdad? Podía orar, pero el pastor me dijo: hermana Arely, pues usted va a dirigir la oración. Y yo con nervios, me recuerdo muy bien que les dije: pues vamos a orar, inclinen su rostro y vamos a orar. Pero en sí, hermanos, yo no pude orar, ¿verdad? El pastor después él me contó que me quedaba viendo porque yo pues estaba en modo silencio, y cuando menos acordé dije amén. Fue una experiencia para mí en mi vida que me marcó, porque después miré cómo el Señor me ayudó a través de su palabra, en cómo poder orar a través de mi pastor, a través de la congregación, y pude seguir avanzando. Entonces recuerdo muy bien a mi pastor, también en muchas experiencias, pero esta me marcó, ¿verdad? Fue porque fue de un principio donde yo empecé, y vamos para cosas grandes y les amamos. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es César Pascua. Gracias a mi Padre que está en los cielos, he permanecido aquí en la congregación ya por un tiempo, ¿verdad? No porque yo he sido bueno, porque he sido fuerte, sino porque nuestro Padre Celestial, Él es el que me ha tomado de su mano y no me ha soltado. Porque separados de Él dice que nada somos. Yo estoy agradecido con mi Dios. Estoy agradecido con Él porque me alcanzó a mi esposa y alcanzó a mi familia. Eso es lo que yo estoy agradecido con el Señor. Nos salvó, nos sacó de donde andábamos, en lugares donde dice la palabra, donde nadie daba nada por uno, de lo más vil y menospreciado. Mi Dios es grande, su Dios es grande, hermanos. Voy a contar historia de cuando yo empecé aquí en la congregación. Cuando yo empecé a la congregación, recuerdo que vine aquí a la colonia. Vine aquí a la colonia y recién estaba construyendo la casa que Dios nos ha dado, y recuerdo que sin conocerme llegaron unos hermanos a invitarme a esta congregación. Entonces yo esa hora estaba ocupado trabajando y no entendí, no acepté la invitación porque estaba ocupado, ¿verdad? Creo que Dios empezó a buscarme de esa manera, con personas que aún no me conocían ni yo los conocía, pero ante Dios todos somos igual. Entonces estos hermanos llegaron a mi casa. Recuerdo bien quiénes son, no sé si se podría dar nombres de ellos, pero sí recuerdo bien al hermano Héctor, ¿verdad? Y a una persona que creo que todos lo recordamos, que fue el hermano Jonis. Ellos dos llegaron a mi casa y me invitaron a la congregación.
esa vez no pude venir, pero luego entendí de que Dios quería tratar conmigo aquí en este lugar. Veníamos de otra iglesia de la ciudad de San Pedro Sula, pero Dios aquí quiso tratar conmigo. Antes de que el mundo me absorbiera aquí en esta colonia, Dios trató conmigo y estoy agradecido con Él y con el pastor Luis Alonso. Recuerdo muchas cosas que el pastor siempre me decía, pero todo me sirvió para crecer en lo espiritual, hermano. Siempre quise hacer las cosas a mi manera, pero yo tuve una autoridad que me puso, ¿cómo les puedo decir? Me hizo entender que yo tenía una autoridad a quien respetar, y esa persona fue mi pastor, que me ayudó muchas cosas en la vida. Recuerdo una vez que yo le decía a él, cuando él predicaba, esa palabra medio duro, yo le decía, medio duro, pastor. No fui yo, fue la palabra que le dio. Y estoy agradecido por todo lo bueno que en esta iglesia hemos obtenido, más que todo porque Dios es bueno y Él es el que nos ha enseñado a crecer espiritualmente y en material. Agradecido con cada hermano, con cada hermana en este lugar, porque somos uno solo en Cristo Jesús. Gracias, hermanos, y sigamos adelante. De la mano de Dios vamos a seguir adelante. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche a todos los miembros de la iglesia Ministerio Getsemaní, de la iglesia de Dios. Bueno, cuántas cosas que Dios ha hecho en mí, ¿verdad? Que una de las primeras que voy a contar fue por qué yo andaba apartada de las cosas de Dios y regresé. Fue cuando el Señor tocó mi vida, cuando mi hija ingirió una gran cantidad de pastillas y eran 20 minutos si ella reaccionaba o no. Me dijo el médico que si ella no reaccionaba en 20 minutos, yo la hacía a mi hija muerta. Entonces fue cuando yo le pedí perdón a Dios, porque yo tenía que regresar a los caminos del Señor. Y fue cuando el pastor Luis Alonso tuvo un cierre de la calle donde yo vivo, y yo le pedí perdón y le dije, Señor, tú sabes que tú lo hiciste con un propósito. Sabemos que si no hubiera sido ese propósito, quizás yo no sirviera al Señor en este momento, ¿verdad? Y le agradezco tanto a Dios, porque yo sé que yo estaba en los caminos del Señor y no volver atrás, ¿verdad? Y tantas cosas que yo le puedo contar, pero ¿verdad? Por ahorita solo esta, y que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente. Y pueblo de Dios, Ministerio Getsemaní. Es un gran privilegio estar de este lado grabando y formando parte de un gran ministerio. Y en mi cabeza y en mi corazón es un gran ministerio, no como muchos y no comunes. Cuando algo se ama y se llega a querer, forma en nuestras vidas un impacto y forma circunstancias de peso en la vida cuando tú llegas a un lugar que te impacta, que se te abren brazos. Hace un tiempo, harán 11 años atrás, vine a este lugar, quedándome por donde está esa palmera atrás. Y como decimos todos los catrachos, como polla comprada con mis 2 hijos. Tendría Adriana 3 meses, Donovan vino de 4 años, y quedarme en un extremo mientras la carpa estaba bajo este palenque. Y recuerdo que alguien corrió a mi encuentro, el hermano Jorge, con esa gracia hermosa que Dios le ha depositado en su corazón, y es una gran costumbre en su vida, no la pierda, hermano. Salió a darme la mano,
y uno de los hombres que se enfocó en darme siempre la bienvenida e irme a traer a la orilla de la calle fue nuestro querido Loncho. Y marcó mucho en mi vida venir a este lugar. Esta carpa marcó mucho mi corazón, marcó mi casa, marcó la vida de mis hijos. Recuerdo esas temporadas atrás, cuando eran aquí. No estuve mucho tiempo en este lugar, luego de haber estado de visita, porque era visitante nada más, cuando la carpa estaba aquí. Al lograr pues mi reconcilio, luego se bajaron hacia abajo. Estábamos aquí bajo este palenque, y una de las anécdotas que me encanta recordar cuando vuelve mi memoria hacia atrás es ver venido a este lugar, ver venido aquí, en la parte de allá abajo. No me bajo hacia allá porque no pueden verme de allá, hay un bordo ahora, hay mucho material regado ahora, pero en una de las actividades fui invitada y fue mi primera actividad, fue mi primera experiencia en cuanto a sumar mis manos al proceso y al trabajo arduo que ha tenido la iglesia durante este tiempo atrás. Y doy gracias porque he sido parte. Dios me ha dado el privilegio de formar parte, de ser parte de ustedes, con ustedes, para el servicio del Señor. Recuerdo que esa actividad era una sopa de res. El pastor con la pastora ella sigue siendo experta, pero juntos tenían un don tan hermoso de ponerle ojo a la gente. Tienen un don tan hermoso que cuando lo ponen pues no lo quitan, no se vencen, no se rinden. Y esa es una de las cosas que caracteriza el ser servidores de Dios. Y cuando yo me vuelvo atrás, recuerdo este palenque y me quedé aquí, porque el primer trabajo que yo desarrollé como parte de la iglesia en cuanto a actividades fue picar un gran restín de patastes que me dieron a contar todavía hasta en trozos, porque siempre ha sido aquí. Aquí es muy organizado, acá se cuenta, hermano, hasta los trozos de pataste para una actividad. Eso fue hermoso y recuerdo que no alcancé a llegar. Me sentí no merecedera, me sentí no con derecho, porque muchas de las veces el enemigo te va a hacer pensar que no eres con derecho, que tú tienes derecho cuando ya vienes a Cristo, de alcanzar ser querido, de alcanzar ser recibido por muchos. Y me encantó porque yo gritaba y yo le hablaba, y el que acudió a mí fue Dani. Dani vino y me dice: hermana, ¿por qué no llega? Y le dijo: hijo, yo cumplo mi actividad y aquí la dejo. Dejé tirados los 2 baldes de pataste picados aquí en este palenque. No logré llegar con ellos. Era tanto, no sé si pena, no sé si no sentirme parte aún, pero cosas que se le son normales a uno cuando uno empieza en el reconciliar de nuevo con Dios y uno empieza ese caminar. Si usted está en ese punto, no se venza, siga. Aunque las cosas den pena, aunque las cosas sean incómodas a veces, hermano, no deje de marcar su historia. Porque yo vine en chanclas, vine con mis hijos tiernos, y ahora que estoy de frente a ustedes con micrófono en mano, eso es dar honra y gloria, porque Dios es grande. Y doy gloria a Dios porque cuenta conmigo y cuenta con usted para que esto camine. Que el Señor les bendiga. Son los mejores años de mi vida al servicio en esta casa y junto a ustedes. Les amamos, y ustedes, mi persona y esta obra es de Dios, y por Él estamos en pie. Que el Señor les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Feliz aniversario, 12 años, Ministerio Getsemaní. Muchas bendiciones a todos. Quiero contar mi experiencia personal en el ministerio. Hace ya 10 años, para mí es una fecha muy especial en esta ocasión, ya que hace 10 años, cuando yo tenía 16 años, comencé a asistir aquí a la congregación. Nos vinimos con mi familia desde San Pedro, vinimos acá,
Y una de las cosas que siempre recuerdo es que le pedí al Señor un lugar donde yo pudiera seguir sirviéndole. Aún en ese tiempo no entendía muchas cosas ni comprendía muchas cosas que sé ahora. Una de las principales cosas que recuerdo es ese sentimiento de pertenencia que sentí al asistir aquí, al venir acá. Fue poder experimentar de que el Señor, así como se nos ha dicho en muchas ocasiones, es que el Señor trajo a unos de un lado, a otros de otro, y poder sentir esa pertenencia a la congregación y saber de que fue el Señor quien nos trajo aquí a todos. Y agradezco al Señor profundamente de que esta casa sea mi casa y sea la casa de mi familia. Y mi experiencia ha sido bella, ha sido maravillosa, y el Señor es bueno porque a todos nos juntó acá, y es una enorme bendición poder compartir con todos. Amén. Que el Señor me les bendiga a todos los miembros de la Iglesia de Dios Ministerios Getsemaní de Guacamaya, una colonia muy bendecida. Pues tengo el privilegio de poder participar para contarles, bueno, experiencias maravillosas que he tenido en el Señor. Son muchas las experiencias, pero en verdad agradecida con Dios porque estoy viva a pesar de tantos procesos que he pasado, pero estoy acá. Y voy a contar como un testimonio que no lo he dicho. Una prédica que hizo Luis Daniel, predicó de la mujer del flujo de sangre. Yo andaba un dolor en mi pulmón derecho exageradamente y no soportaba estar sentada, no soportaba el dolor. Y él predicó, y después cuando terminó el culto, pues él se puso a ministrar y dijo que dejáramos todos nuestros problemas, los entregáramos al Señor y que nos pusiéramos en manos del Señor cualquier dolor, cualquier enfermedad que tuviéramos. Y gracias al Señor, pues desde ese momento en que yo le expuse todo mi problema a mi Señor, pues en la administración, gracias al Señor, el dolor de mi pulmón desapareció. Sí, a veces tengo dolorcito en la espalda, pero es de estrés, de tanto ajetreo en casa. Pero gracias a Dios ese dolor de mi pulmón desapareció desde esa predicación, y es algo que impactó mi vida. Y pues Dios es bueno y maravilloso. Pues cuando tenemos fe en algo y le pedimos al Señor y lo entregamos a Él todo, pues el Señor es bueno y escucha nuestras oraciones. Que el Señor me les bendiga grandemente y sigan adelante y confiando en el Señor siempre, porque sin Dios no somos nada. Amén. Bendiciones, hermanos. Es para mí un privilegio grande por poder dirigirme a la congregación en esta fecha tan especial como lo es el aniversario de nuestra iglesia, con muchas faltas, ¿verdad? De muchos hermanos, ¿verdad? Que ya no nos acompañan en esta fiesta, pero sí dándole la honra a mi Padre Celestial, ¿verdad? Porque ellos están en la presencia de Dios, nuestro pastor, nuestro hermano Johnny, y todos los que visitaban nuestra iglesia también, que se fueron con el Señor. Todo eso es motivo de tristeza en nuestro corazón, pero también la palabra dice que si vivimos para Cristo, para Él vivimos, y si morimos, morimos para Él. Dios es grande y poderoso, y a Él sea la gloria y la honra por todo lo que Él ha hecho en nuestra iglesia, por todo lo que Él ha hecho en cada uno de nuestros hermanos. La congregación se goza siempre porque estamos viendo al blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Yo he tenido muchas pruebas, muchos desiertos he tenido que pasar, pero en medio de luchas y pruebas el Señor me tiene de pie frente a mi Padre Celestial,
dándole la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Cada día. Y me gozo de ver que los hermanos se han activado de nuevo después de toda esta zozobra que pasamos con la lucha de la pandemia. Es algo duro que hemos tenido que pasar, pero la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Yo le doy la honra a mi Padre, ¿verdad? Y quiero exhortar, hermano, a todos que busquemos más del Señor, que nos apeguemos más al Señor, porque la venida de Cristo está cerca y debemos de buscarle más con amor. Amémonos unos a otros, amémonos de corazón y no de palabra, para que el Señor esté agradado con nuestras vidas. Y si alguna queja hay de algún hermano, hay que pedirle, arrimarnos a Él, acercarnos a Él y pedirle perdón por si le hemos fallado, porque cada día le fallamos al Señor, pero el Señor es grande y maravilloso y fiel y justo para perdonar a sus hijos. No nos quedemos atrás, no nos quedemos estancados, hermanos, por cualquier cosita. Nosotros sigamos adelante, démosle la honra y la gloria al Padre, porque con Él vamos a ser más que vencedores. Me gozo, ¿verdad?, de que estemos en este lugar celebrando los 12 años de nuestro templo. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de que vamos a salir por segunda vez en televisión. Y lo que yo puedo contarles de las experiencias que he tenido en el camino de Cristo, es primera experiencia que yo tuve cuando fui a una clínica y habían varias personas ahí, y en el lapso que estuve sentado ahí, al ratito sentí algo en mi alma, en mi corazón, que me decía que hiciera algo. Y yo decía, pero ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pero algo me decía adentro, que hablara la palabra a los que estaban ahí reunidos, sentados, esperando al doctor que los atendiera. Y la mera verdad, no hallaba cómo enfrentarme a lo que el Espíritu quería que hiciera, pero tuve que ser obediente al Espíritu. Me paré, me puse enfrente de las personas y empecé a predicarles la palabra de Dios, una experiencia el cual yo nunca había tenido. Y esa experiencia para mí marcó la diferencia, que en el camino de Dios no es por nuestra propia fuerza ni por nuestros propios pensamientos que vamos a aprender, no, que es por la palabra de Él y por lo que Él quiere que hagamos. Y empecé a predicarles la palabra, y yo les decía a ellos, yo no venía a esto, yo no venía a predicar la palabra, porque hasta en calzoneta, camiseta andaba. En otras palabras, andaba desordenado de mi vestuario. Pero cuando el Espíritu Santo llama a hacer algo necesario, hay que ser obediente. Y gracias a Dios que salí bien, porque cuando ya terminé la predicación, sentí el gozo, el aliento en mi alma, y dije yo, Padre, gracias por la experiencia que tuve y por el momento especial el cual usted me dio. Esa fue una primera experiencia gloriosa, la cual sentí delante de la presencia de Cristo Jesús. La otra fue cuando estábamos haciendo el templo, y que el pastor, creo que nadie sabía que yo podía soldar, y cuando necesitaban un soldador, había otro, pero
necesitaban otro para poder avanzar más. Y fue cuando me puse a soldar unas canaletas y dijo el pastor, no sabía que el hermano sabía soldar. Y muchas veces guardamos cositas, pero muchas veces es necesario que salgan a luz, porque de eso se agrada a nuestro Señor Jesús. Así es que han sido 2 experiencias las cuales he tenido en el camino de Dios. He tenido muchas, pero creo que son las necesarias que puedo contar en este momento. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero compartirles una experiencia que tuvimos con mi iglesia y creo que de las que mejor hemos vivido es cuando estábamos en construcción de la iglesia, ¿verdad? En lo cual Dios cumplió su palabra en cada una de las palabras que Él las dijo, hasta con fecha, hermanos. Lo veo que en el mes de marzo, en la fecha de marzo, aquí va a pasar algo terrible. ¡Oh! Veo que de tierra extraña, Dios empieza a hablar de ustedes allá y empieza a bajar la provisión para que la casa se termine antes del tiempo. Y creo que cada uno de nosotros pudimos compartir, ¿verdad? Y lo maravilloso es la comunión que tuvimos como hermanos en la construcción, ¿verdad? Unos haciendo comida, otros jalando bloques, pero es una experiencia maravillosa que cada uno compartimos y en los cuales yo les incentivo que sigamos adelante, ¿verdad? Porque como iglesia, hermanos, Dios nos lleva para adelante y para grandes cosas. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Siempre agradecida con el Señor por las cosas maravillosas que el Señor nos da cada día, las bendiciones que Él nos da siempre, Él como nos toma en cuenta cada día y en cada momento. El Señor siempre está siempre con nosotros. Yo voy a comentarles que esto que voy a hacer es como un testimonio que pasó en mi vida. Yo recuerdo un día como hoy, ¿verdad? El pastor hizo un llamado a mi vida y él pidió, ¿verdad?, pedir orar por mí. Ese día, hermano, yo estaba pasando con una gripe tremenda que yo ya no podía ni respirar, y ese día él dijo que él necesitaba orar por mi vida. Recuerdo, hermano, de que él me levantó las manos, ¿verdad? Y yo sentí la presencia del Señor. Recuerdo que ese día en la noche, como a las 12 de la noche, hermano, yo sentí que ya no podía más. Recuerdo que ese día mi esposo me llevó al seguro y a mí me dijeron en el seguro de que en realidad yo no andaba haciendo nada allí porque yo tenía una rinitis severa y no había medicamento en ese día. Pero como yo siempre confiando en el Señor, hermano, recuerdo de que la doctora me dijo que yo buscara una farmacia de turno y que yo comprara una medicina, pero yo sentí que cuando yo me puse las gotas en mi nariz, yo sentí que algo me salió de mi nariz y yo volví a respirar, y yo siempre le doy gracias a Dios porque siempre Él me guardó en cada momento y en cada instante, y siempre bendecida con el Señor. Amén. Dios les bendiga, Iglesia de Dios, Ministerio Getsemaní. Quiero contarles unas pequeñas, ¿verdad?, de lo que pasó en lo que es el inicio de la Iglesia de Dios. Recuerdo que un 1 de mayo, ¿verdad?, el pastor fue el día que se presentaron a este lugar. El pastor ya había dicho que iba a haber un cambio, pero la verdad no lo esperábamos en ese momento, pero de repente ellos llegaron, ¿verdad? Entonces estaba Pedro Garay y yo le pregunto quién iba a ser el pastor. Y Pedro Garay me dice, aquel chaparrito que está allá, me dice. Entonces, le digo yo, voy a ir a hablar con él, le dije, ¿verdad? Entonces me fui y lo miro a él viendo a un lado, contento, haciéndole el pie así. Entonces, y le digo yo y me le acerco, ¿usted va a ser nuestro pastor? Y él me dice, sí, muy contento, muy feliz. Entonces le digo yo,
Le digo yo, pero si nos va a recibir a nosotros, le digo yo, entonces nos va a recibir con un problema, porque la verdad que la Iglesia de Dios tenía un problema cuando ellos vinieron. Nos va a recibir con un problema también. Entonces vino él, tocó mi hombro y me dijo, me dice, no se preocupe, todo tiene solución, me dijo. Pero en sí él no sabía el problema que iba a cargar, ¿verdad? Pero él feliz, yo lo miré muy feliz y contento de venir a la Iglesia de Dios. Pues eso me sentí yo tranquila, ¿verdad? Sabía que íbamos por un buen camino. Entonces les contaré lo que es finanzas, ¿verdad? Cuando nosotros solo éramos 9, cuando ellos vinieron. Lógico que en finanzas no teníamos nada, ¿verdad? Lo más que recibían tal vez eran 100 lempiras. Y con 100 lempiras no le podíamos dar a él ni siquiera ni para gasolina, ni para nada, ¿verdad? Ni para tomarse una bolsa de agua. Entonces, ¿qué hizo él? En ese tiempo él dijo, no tomaré nada, ¿verdad? Porque no había nada realmente. Entonces dijo, esperaré un tiempo. Yo pondré de mi parte lo que es combustible y lo que es los gastos de mi venida acá. Él lo hacía con mucho amor. Entonces, él así lo hizo por mucho tiempo, ¿verdad? Media vez la iglesia iba creciendo y los hermanos que se habían retirado iban regresando, íbamos haciendo más número de hermanos y entonces, lógicamente, iban creciendo las finanzas, ¿verdad? Cuando empezó a entrar un poquito más de finanzas, ya hablando de 1000 lempiras, tal vez, cuando ya empezaban a entrar unos diezmos, entonces, como a mí se me encargó lo que es, ¿verdad? Lo que es finanzas, yo me reunía con él, ¿verdad? Para hacer todos los trámites de finanzas, los cierres, las entradas y las salidas, ¿verdad? Y un día él me dice, con la hermana Miriam trabajaba yo en ese tiempo, y un día él nos dice, no se vayan a sentir tristes, dice. Miren lo que voy a recibir ahorita, quizás eran como 500 lempiras tal vez, cuando ya empezaba a entrar un poquito, y él dice, miren lo que me van a entregar ahorita, dice, más adelante, dijo, no se vayan a sentir tristes, dijo, cuando ya entre más y les toque quedarme un poquito más, dijo, ¿verdad? Entonces lo quedo viendo yo y me sonrío y le digo, no se preocupe, pastor, le digo yo, vea que lo que usted más bien ha venido a enseñarnos a nosotros, le digo yo, que no es el dinero, ¿verdad? Por el cual nosotros estamos aquí. Él vino a nosotros a enseñarnos el verdadero amor, el por cual se trabaja por el evangelio. Él no recibió nada, hasta en ese momento él empezó a recibir un poquito y le digo yo, no se preocupe, le aseguro que se lo daré con mucho amor, le digo yo, cuando entren miles, le digo yo, y ya le toque, como quien dice, 50,000, de 50,000 en adelante, le digo yo. Porque él miraba que era poquito, ¿verdad? Entonces él decía que nosotros no nos fuéramos a sentir tristes por lo que después los iba a tocar quedar, que no nos fuéramos a tener pesar, pensaba él, ¿verdad? De que le fuéramos a dar más adelante un poquito más, ¿verdad? Y de verdad, con mucho corazón, yo le dije que no iba a tener pesar, porque a mí me tocaba que entregárselo, que no me iba a quedar ningún pesar, ¿verdad? De entregarle y que él se merecía eso y mucho más. Yo siempre se lo dije, usted merece eso y mucho más, ¿verdad? Lastimosamente no llegamos a lograrle a dar, ¿verdad? Esos miles que yo tanto deseaba, tal vez algún día dárselos, ¿verdad? Pero yo sé que la mayor recompensa él la tiene en el cielo y sé que el Señor allá se la dará. Muchas gracias y Dios les bendiga. Ensancha el sitio de tu tienda y que las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alargas tus puertas y refuerzas tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitarás las ciudades asoladas. Isaías 54, 2 y 3.